Vamos a la sede de las Naciones Unidas, donde el embajador de los Estados Unidos hizo una amplia exposición sobre el tema de la ley que establece el embargo con respecto a Cuba, que se maneja en la retórica y la narrativa de Cuba desde hace décadas como el dichoso bloqueo, el bloqueo que impide que Cuba se desarrolle, el bloqueo que impide que Cuba compre, el bloqueo que justifica toda la mediocridad que se vive en Cuba. No habíamos visto, no teníamos testimonio de un embajador estadounidense ante las Naciones Unidas que de un modo tan elocuente haya desmontado el cuento del bloqueo, lo que generó indignación por parte de la delegación cubana. Es digno de verse este pronunciamiento en las Naciones Unidas. Vamos a ver a Mike Waltz desde la ONU en esta primera parte de su intervención. Evidencia. Every year since 1992, we have gathered here in this body for what can only be described as political theater, in which the Cuban regime tries to convince itself, tries to convince its international supporters, and tries to convince the Cuban people that the world holds it blameless for its attacks on the fundamental freedoms of its citizens and for the abysmal, despicable economic consequences of its policies. Some of you, many of you, frankly, some as recently as this morning, tell us privately that since the regime cares so much about this vote, that you just want to appease it. You just want to kind of go with the flow and go with the crowd. That's what you tell us privately. But, colleagues, let me suggest today that you do something different this year. The United States and the Trump administration wants to set the record straight when it comes to this resolution and to correct the fake news, the misinformation, and this false reality the regime seeks to create year after year with this vote. The facts are this is an illegitimate and brutal regime that seeks to cast itself as the victim of aggression while plainly describing itself as, quote, the enemy of the United States. It's located just 90 miles off our shore. It conspires and it collaborates with enemies and adversaries of the United States against our interests. The facts are that this regime supports terrorist organizations around the globe. It is allowing mercenaries to fight in the war in Ukraine. It's propping up the Venezuelan regime, and it aids cartels. The facts are that these cartels that it props up are trafficking people, drugs, and weapons, and is aiding and abetting instability in our hemisphere. They undermine democracies in our hemisphere. I'm very sorry to interrupt, but there's a point of order from Cuba. Sure. Lamento interrumpir, pero hay una cuestión de orden. El embajador Bruno de Cuba está interrumpiendo el discurso que le están diciendo en su cara sobre el cuento del bloqueo. Este es el momento de el embajador Bruno interrumpiendo y la respuesta del embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Evidencia. Madam President? Yes, we have to give the floor to the point of order and the representative of Cuba. Artículos 71 y 68 del reglamento. El representante permanente de Estados Unidos no solo miente desviándose sustantivamente del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente contra su presidencia, contra la dignidad de esta Asamblea y de los Estados miembros. Lo hace con una incultura, rudeza y grosería
que no se admite en este magno y democrático recinto. Señor Walz, esta es la Asamblea General de Naciones Unidas. No es un grupo de Signal ni es la Cámara de Representantes. I ask the distinguished representative of the United States to continue. Thank you, Madam President. I'm well aware of the location of which we're speaking, and this is also not a communist, illegitimate legislature in Havana. This is a place where we talk in facts, and the facts are the Cuban regime has undermined democracies in our hemisphere. It has oppressed its own people, and it steals from its own people so that, quote, regime insiders can maintain their elite status. No hay manera de atacar a Mike Walz, y entonces Bruno dice que es un hombre que está haciendo un ataque inculto, o sea, que no tiene suficiente cultura como para entender la cantidad de décadas y de años que lleva el régimen de Cuba amparándose en el tema del bloqueo para no mostrar ningún resultado que se traduzca en bienestar para su pueblo. Esa es la incultura que tiene el representante de Estados Unidos. Le ha dicho rudo por llamar las cosas por su nombre y le ha dicho también grosero por decir la verdad ante las Naciones Unidas. Esos fueron los 3 adjetivos para descalificar al embajador estadounidense: inculto, rudo y grosero. Al final, el canciller Bruno se permitió mover una ironía mencionando que estamos en las Naciones Unidas, no en un grupo de Signal o en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la Cámara donde se dan altercados porque no hay la falsa unanimidad que viene desde el Parlamento cubano, donde todo el mundo está de acuerdo con todo antes de que se haga votación alguna, donde todo el mundo vota sí en función de las políticas o de las leyes impulsadas por el Partido Comunista de Cuba, el único autorizado como partido en la isla dentro del Parlamento. Cuando se tira el chistecito y menciona, este no es un grupo de Signal, se está refiriendo al escándalo que hubo con la administración Trump llegando al poder por el tema de algunas filtraciones de un chat de Signal donde se hablaron de temas de seguridad nacional, de temas muy concretos que tenían que ver con el gobierno de los Estados Unidos y que fueron filtrados a la prensa. En ese momento prevaleció el tema y la discusión de que habría sido el propio embajador Mike Walz quien lo filtró a la prensa. Incluso se identificó al periodista que habría sido el nexo para publicar toda esta información. Les recuerdo este hecho que hizo que Mike Walz saliera del grupo más selecto, más cercano, que estaba apegado al presidente en términos de seguridad nacional, en términos de asesorías, hasta que terminó un proceso de investigación para decantar la verdadera responsabilidad que terminó designándolo como el líder, el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Por eso es que Bruno se tira de soslayo este argumento de Signal como para herir, irónicamente, la susceptibilidad del embajador estadounidense. Lamentablemente para Bruno y para Cuba, el embajador no se inmutó y continuó pronunciando sus alegatos contra la dictadura cubana. Aquí sigue el embajador estadounidense. Evidencia. I don't need to say that on any type of chat. I'm saying that in front of the entire world, and it is well known within the Western Hemisphere for those who closely pay attention. So I would suggest that our member states stop appeasing the regime with their votes and instead use this vote to send the world a message. I would encourage you to send the regime in Havana a message and send the Cuban people a message. Stop using this vote to blame
them and blame all of its economic problems on the United States. No government in history has ever made a communist economy work. Even fellow socialist and communist states are urging Cuba to open its economy to its own people, allow its people to thrive. And the only thing equal about communism and socialism is that everyone is equally miserable and poor. And so just to correct the record, and colleagues, please hear me on this term blockade, on this term embargo, the United States has always allowed Cuba to import food, to import medicine, and to import humanitarian goods. In fact, last year in 2024, the United States exported. I've seen the ships leave the ports in Florida and in Louisiana. It exported $500 million of goods to Cuba, over $585 million of food, of humanitarian aid, of medicine. Colleagues, how is that a blockade? I just heard a colleague here before me describe this as a blockade. $500 million. And in fact, the Cuban regime can trade with any of you, with the entire world, with the rest of the Western Hemisphere, with our friends in Canada and elsewhere. There's no blockade. A blockade would be preventing anything from coming to Cuba. So please stop repeating this propaganda that allows the regime to then go back and have an excuse for its own failures. Let's stop spending these citizens' meager resources on high-end tourist hotels that sit empty while the people are starving. Déjennos de echarnos la culpa por sus grandes fracasos. Estados Unidos no impide el nivel de exportaciones hacia Cuba. Hay datos enormes de todas las contribuciones, de todo el dinero que sale. El problema está en que Cuba tiene deudas millonarias con múltiples prestatarios. El problema está en que la economía eficiente del Estado socialista impide hacer las compras de todos los bienes y servicios que en realidad Cuba necesita. Toda esta demanda se va a hacer más que fehaciente ahora con el paso del huracán Melissa. De hecho, vamos a ver seguramente en las próximas horas una hondonada de solidaridad por parte del exilio cubano tan vilipendiado y criticado desde la isla, que es el único que carga para resolverle el problema a sus familiares y allegados cada vez que hay dificultades meteorológicas o cada vez que la crisis se hace perpetua, porque eso es lo que ha estado ocurriendo. La crisis se hace perpetua y la gente está acostumbrada a que Estados Unidos resuelva definitivamente sus problemas. Es bien polémico todo este tema, es archiconocido, pero las características de este discurso hacen entender que el nuevo embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas no es alguien distante a los temas y las causas que tienen que ver con Cuba. O sea, hay mucho que ver, hay mucho que entender y la verdad, el embajador en su discurso ha explicado concretamente qué es lo que está ocurriendo. Hace tiempo no veíamos una sensibilidad tan grande en conocer la magnitud del problema con tanta profundidad como lo que ha hecho el embajador esta vez ante las Naciones Unidas. Quiero que vean qué más dijo el embajador como parte de su discurso. Evidencia. Tell the regime you've seen the investigative reporting about Cuba's military-controlled companies sitting on billions of dollars in offshore and overseas bank accounts, again, while its own people's needs are ignored. Please share with the regime its governance failures that have driven out 2 million Cubans have left Cuba, not coming in, they are leaving, and remind the regime to start prioritizing the needs of its own people. But most of all, it's time the regime is to be held accountable for its own human rights record,
for its forced labor to make charcoal and cigars, for the 700 political prisoners that it continues to hold unjustly in prisons under horrific conditions and the constant threat of abuse and torture, the people that are rising up due to the oppression, that are arrested and treated brutally, and let's hold it accountable for participating in the human trafficking of medical professionals abroad that provides a source of cash for the regime. So, colleagues, you can send this message in a very easy way. Abstain from this vote or vote no with the United States. We enthusiastically welcome your support, and we enthusiastically and strongly encourage you to stop propagating this propaganda. There is no blockade. That is absolutely false. Let's send a message today, colleagues, in keeping, as the Cuban delegation has just said, in keeping with the history of this body, in line with human rights, in line with human dignity, and in line with a better future for the Cuban people. I thank you, Madam President. Dicho de frente, un argumento irrefutable. ¿Por qué si en Cuba no hay ningún problema, 2 millones de cubanos se han ido? Se han quedado los que no han podido salir o los que se han convertido en rehenes de sus propias necesidades y problemas familiares. En consonancia con este discurso ya ocurrió la votación, aunque el canciller Bruno Rodríguez Parrilla está celebrando el resultado. Ha dicho que es una victoria de los pueblos, y lo estoy citando. Los datos reflejan una caída del apoyo internacional al régimen cubano. Este es el respaldo más bajo de esta resolución que condena el bloqueo obtenido en más de 10 años. Estoy hablando de 165 votos a favor, 7 votos en contra y 12 abstenciones. La votación fue identificada como la resolución A80L.6 y mostró un escenario notablemente distinto al de años previos. Este año, el número de países favorables descendió en más de 20, mientras aumentaron significativamente las abstenciones y los votos negativos, lo que marca una fractura sin precedentes en la tradicional mayoría automática que La Habana solía obtener en estas votaciones. Según los datos oficiales, los 7 países que votaron contra la resolución fueron Argentina, Hungría, Israel, Estados Unidos, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. Ese es el listado final que se ha contabilizado y que refleja un giro diplomático y también el impacto de los recientes escándalos que han salpicado al régimen cubano. Por ejemplo, la participación de cubanos en la guerra de Ucrania como mercenarios reclutados por Moscú. Ahí tienen el voto en contra de Ucrania. También las denuncias por corrupción estructural manejadas a nivel internacional, el acaparamiento de divisas por parte del conglomerado militar Gaesa, que controla más de 18.000 millones de dólares con activos. Así que ese discurso de victoria por parte de La Habana no es tal victoria en esta votación del 2025. Cuba está enfrentando un aislamiento moral y político que no se puede tapar con un dedo. El cambio de postura de gobiernos como el de Argentina y Paraguay, que históricamente estaban alineados con el voto a favor de La Habana, evidencia el cansancio que ya genera esta narrativa de quienes se victimizan ante la ONU, pero este discurso cada vez es menos creíble. ¿Y tú qué crees? Déjame
tu opinión acerca de este escenario, de esta votación. 305-728-2021. 305-728-2021. Si has tenido algún contacto con familiares y amigos en Cuba, víctimas del paso del huracán, y tienes algo que informar, 305-728-2021. Recuerda